Listo. Listo, bueno. Buenos días a todos. Bueno, el día de hoy en el módulo vamos a hablar sobre la luxación congénita de cadera, específicamente como algunas, puede ser decirse, controversias o dudas con respecto al manejo, con puntos pues como muy específicos. Entonces, vamos a empezar. En cuanto a objetivos, tenemos que, pues primero vamos a dar un panorama general como tal acerca de la luxación congénita de la cadera como patología. Posteriormente, pues mostraremos brevemente las opciones de tratamiento por edad que hay, pues, o que se conocen disponibles y posteriormente expondremos las controversias actuales con respecto al tratamiento y la evidencia disponible para resolver las mismas. Entonces, en cuanto a generalidades, tenemos que la luxación de cadera como tal hace parte de un espectro grande de anormalidades de la articulación coxofemoral, pues que se engloban en la displasia del desarrollo de la cadera. Es un, puede ir, pues es un espectro que puede ir simplemente desde la displasia con cadera estable a la subluxación y ya la luxación completa de la cadera. Y en muchos casos, pues no se hace diferencia como tal a la hora de buscar un término o el otro en la literatura, sino que todo se engloba dentro del, pues digamos que la enfermedad grande o el complejo grande, que es la displasia de cadera. Y lo que normal, pues a lo que nos referiremos hoy, que simplemente es realmente la luxación, pues tenemos una luxación típica, que es una patología que ocurre al nacer o durante los primeros meses de vida y que dentro de las causas, sacando pues como causas teratológicas, porque vamos a hablar simplemente de las no teratológicas, se han visto que se incurren, pues hay factores de riesgo, que todos conocemos, los factores genéticos y ambientales que inician propiciando una mayor laxitud articular y van dando a un pobre desarrollo de de las estructuras que conforman la articulación coxofemoral. Entonces, luxación, ¿contra qué nos podemos enfrentar? Y tenemos que distinguirlo porque los tratamientos podrían variar o ser diferentes y sobre todo el pronóstico de los pacientes. Primero, si es una cadera que es inestable como tal, luxable, con maniobras dinámicas a la cadera que está adentro, pero nosotros normalmente se luxan en flexión y en aducción, la podemos sacar y la cadera vuelve y entra. Lo otro son las caderas que ya están luxadas permanentemente, pero que con maniobras, por así decirlo, gentiles, somos capaces de reducirlas. Son caderas que uno siente pues como el resalto al momento de hacer las maniobras de reducción, que generalmente es luego de la flexión y la abducción, y a la que pues nos vamos a ver enfrentados, más que todo en este momento es la luxada irreductible o a la que con maniobras pues no logramos tener ese resalto y son los pacientes que están más limitados para la abducción. En cuanto a epidemiología local, tenemos que la incidencia como tal, en los pocos estudios que se han hecho hace ya varios años, se ha visto que puede ser hasta de 1 en 1000 nacidos vivos, teniendo en cuenta que no es una patología infrecuente. Esto lo hicieron en una observación de más o menos 10.000 nacimientos en una serie consecutiva de años en el país y se dieron cuenta que más o menos de esos 10.000 hasta 10 podrían tener algún grado de luxación. Y ya en cuanto a la displasia como tal, pues tenemos que en el mundo, sabemos que hay países que tienen pues una frecuencia mucho más alta, está alrededor del 2%, mientras que en el nuestro oscila pues la enfermedad más o menos entre 1%, 1,09%. Fisiopatológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Tengamos que estos son alteraciones secuenciales, que la cadera que es la que nos enfrentamos, que es la cadera que permanece luxada, la cadera que crónicamente está afuera, inicialmente empieza con esa laxitud articular y a medida que progresa el tiempo, todo lo que tenemos dentro de la cadera o el acetábulo se va ocupando por tejido, esa migración progresiva va haciendo que el labrum se vierta, que el ligamento redondo se vuelva más laxo y se elongue y la ocupación de la cavidad normalmente por el pulminar o una grasa o tejido fibroadiposo. Y también tenemos estructuras extracapsulares, como el tendón del psoas, que puede hacer esa deformidad en reloj de arena, que también va a impedir o va ocupando el espacio para que la cadera pudiera volver a su lugar de forma natural. Y eso es una de las cosas pues, que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar un tratamiento. En cuanto a hallazgos generales, estos pacientes
podemos encontrar los que están luxados unilateralmente, digamos que son un poco más sencillos de distinguir porque vamos a encontrar asimetrías, incluso espontáneas en la postura, como vemos en la primera foto. Encontramos asimetrías de los pliegues, las diferencias en las alturas de las extremidades o los pliegues, por ejemplo, en las rodillas, un alis positivo, ¿cierto? Alturas diferentes a la altura de los fémures. Tenemos que se pueden encontrar como variaciones en o asimetrías congénitas que se pueden ver como en la forma de la pelvis cuando son unilaterales o en la posición de la hora del niño acostarse por la limitación que tiene para la abducción de la cadera que está luxada o incluso ya en niños en los que no se ha hecho el diagnóstico y ya comienzan a caminar, podrían tener una marcha tipo Trendelenburg y como les digo, pues esto se ve en luxaciones unilaterales, en las bilaterales tiende a ser un poquito más difícil, pues porque los hallazgos son simétricos y son un poco más fácil pasarlos por alto y ahí es donde viene pues igual el tamizaje que nosotros hacemos. En cuanto a clasificaciones, lo más importante acá es saber, digamos, como el grado de luxación. Siempre se utilizó pues la clasificación de Tonis o simplemente decir el grado de luxación como si está subluxada, una luxación baja o alta. Y hay una modificación de la misma pues que todos conocemos que está dada por pues, el Instituto Internacional de Displasia de Cadera, donde pues es simplemente una modificación que mira como el centro de la fisis y nos lo ubica en otros en cuadrantes para saber, digamos que el grado normalmente vamos a ver en los estudios que tenemos que la mayoría de las caderas que tenemos o que se hablan de luxación y requieren intervención están más o menos, pues obviamente después del grado, pero casi todas son grado 3 o grado 4. Y ya para entrarnos como tal en lo que vamos a hablar del tratamiento, estos eran pues como las generalidades, tenemos pues que hay unas pautas de tratamiento por edad que todos conocemos ampliamente, dividiendo los pacientes entre los 0 y los 6 meses, los 6 y los 18 meses, y después de los 18 meses, que normalmente se recomienda que no vaya más allá de los 8 años por las consecuencias que puede tener, pues ya digamos que hacerle tratamiento a una cadera que ha estado luxada, digamos que toda la vida. Entonces, en cuanto a los 0 y los 6 meses, que en este momento digamos que no es el foco de la controversia, siempre se ha usado el arnés de Pavlik. Normalmente se usa entre 3 y 4 semanas, 23 horas al día que debe ser suficiente para mantener la cadera adentro y si no, ya después de eso se considera que puede ser, digamos que falla en el tratamiento o también se pudieran usar las ortesis en la abducción incluso como terapia, pues como de rescate de tratamiento en algunos pacientes. Tenemos entre los 6 y los 18 meses, que es donde digamos que se puede ver alguna, pues mayor la controversia y es qué hacer en este momento. Se refieren o digamos que se remiten que se pueden hacer reducciones cerradas y aplicaciones de yeso, obviamente incluyendo en este tratamiento pues la artrografía y normalmente va con tenotomía de los aductores o hacer reducciones abiertas que llaman simples. Simples es porque no va con ningún procedimiento óseo adicional, sobre todo por la edad de los pacientes y pues cada una podría tener unas indicaciones o digamos unas preferencias por los tratantes, pero están descritas, digamos que en este rango de edad, teniendo en cuenta que la reducción abierta puede tener, digamos, cabida incluso en niños más grandes. Y tenemos luego de los 18 meses hasta los 8 años, como les decía, las reducciones abiertas siguen apareciendo dentro del arsenal de tratamiento incluso hasta los 3 años y ya pues el tratamiento como estándar son las osteotomías, normalmente pues pueden ser pélvicas y femorales, teniendo en cuenta que la que más hablan o que evidencia tiene es hacer una osteotomía pélvica, pero generalmente se hacen ambas, que se pueden hacer hasta los 8 años, digamos, con resultados satisfactorios. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a puntos de controversia? Tenemos, como les decía, es el tratamiento luego de los 6 meses, el que puede generarnos algunas dudas de qué hacer. Primero, si tiene como no cabida o hasta qué momento uno podría decir que va a ser una reducción cerrada y podría funcionar. La zona gris que llaman, incluso se refieren así en algunos lugares, es la entre los 12 y los 24 meses, donde todavía no está el paciente para hacer procedimientos óseos, pero no se sabe bien si está indicado o no todavía hacer, por ejemplo, reducciones cerradas o intentar una reducción abierta.
si hacer siempre reducciones, así intentar reducciones abiertas simple o hacer osteotomías y también algunos puntos para prevenir la reluxación en estos pacientes, pues que tiene una tasa variable reportada en la literatura, como vamos a ver, pero que termina siendo una complicación grave por el riesgo que tienen estos pacientes de tener desenlaces no satisfactorios a largo plazo en la cadera. Entonces, en cuanto a la reducción cerrada, tenemos hasta cuándo hacer una reducción cerrada, como les mostré, pues como en la línea del tiempo del tratamiento se acepta en literatura normal y lo encuentras hasta los 18 meses. Sin embargo, se ha visto, y como vamos a ver, que los resultados son mucho más satisfactorios cuando se hacen antes de los 12 meses. Deben ser caderas reductibles y a eso se refiere es que la cadera, pues, va a ser una reducción cerrada, pues, obviamente luego de mirar si se queda centrada y debe ser como hablan de maniobras gentiles, o sea, no debe quedar, digamos que, una reducción forzada. Son pacientes que luego van a estar en yeso 3 meses. Y en cuanto a la edad, pues como les decía, esto es después de los 6 meses. En muchas literaturas decía que para prevenir la necrosis, antes se hablaba de esperar a que apareciera la epífisis del fémur osificada. Sin embargo, se ha visto que esto como tal no tiene pues como una relevancia o una demostración de que hacerlo en niños un poquito más pequeños o en los que la epífisis, pues que igual tiene un retardo para la osificación, normalmente vayan a tener más necrosis avascular, porque incluso de todos los procedimientos que hay descritos, digamos que quirúrgicos, aunque en los pacientes este es el que más baja tasa de necrosis avascular tiene. Con respecto cómo funciona este estudio, que es un estudio publicado el año pasado, siguieron 96 caderas a las cuales hicieron reducción cerrada más o menos a los 8 meses y se dieron cuenta pues que sí, pues obviamente si quedaba bien reducida, todos mejoraban incluso la esfericidad de la cabeza a las 3 semanas. Es un estudio que hicieron desde resonancia, pues metieron a los pacientes luego a las 3 semanas de la reducción cerrada, ya aún teniendo pues estando inmovilizados en un resonador y luego le hicieron un control a los 3 años y vieron que los cambios eran muy rápidos, inmediatos. El paciente mejoraba la forma de la cabeza femoral a esta edad, ¿cierto? Porque son niños muy pequeños, rápidamente y que a los 3 años estaban, las que eran, pues habían sido tratadas con éxito, eran caderas iguales a la hora de mirarlas en resonancia magnética a la cadera contralateral. Pero también sabemos que es un procedimiento que tiene pues tasas de fallo, entonces, ¿por qué fallan las reducciones cerradas? Pues la primera causa, como les decía al principio, es la edad, y es que en pacientes que ya empiezan a caminar o que tienen más de 12 meses, para poner pues como un límite de edad, este estudio, que el primero que vemos que es un estudio de 2022, hicieron reducciones cerradas a 84 caderas, pues reducciones cerradas y reducciones abiertas sin ningún tipo de procedimiento óseo después de los 12 meses y se dieron cuenta que el 50% de los pacientes que tuvieron reducción cerrada fallaron y requirieron procedimiento adicional, que normalmente fue recuperarlo con una reducción abierta. Entonces se ha visto que en estos pacientes un poco más grandecitos, pues la tasa del fallo es 1 de cada 2, entonces va siendo muy alta, funciona más en niños más pequeños. Y cómo saber también en esos niños pequeños quién nos puede fallar, porque también se puede dar. Y en este estudio intentaron, que hay inferior, intentaron hacer como un método predictivo, por así decirlo, para uno saber. Ellos hicieron una fórmula, pues que no se las traje porque es una fórmula logarítmica un poco larga, pero a resumen ellos encontraron que esos niños pequeños que tenían de pronto ya más cercanos a tener más de 12 meses, que tenían índices acetabulares muy altos o una clasificación 3 o 4 en la clasificación de displasia, tenían un alto riesgo de fallar y eran los que normalmente terminaban siendo rescatados con reducciones abiertas, y ellos recomendaban que estos pacientes, después de aplicarles estos 3 criterios y daba como tasas muy altas, era mejor hacer una reducción abierta primaria sin intentar reducciones cerradas. Cuanto a las indicaciones de reducción abierta, como les decía, la simple se describe incluso hasta los 3 años, o sea, no hacer ningún tipo de osteotomía. En menores de 12 meses está indicada pues cuando se hizo una reducción cerrada y tú quieres volverlo a intentar, pues se debe rescatar con una reducción abierta, no volver a intentar reducciones cerradas. Y en cuanto a esa zona gris de 12 a 24 meses, ellos en la literatura en general hablan que las tasas de fallo en cuanto a reluxación como tal pueden ser similares a los procedimientos óseos, no hay más tasas de fallo. Sin embargo, esto puede ser variable, ya lo vamos a mirar.
Y hay otros puntos que tenemos que siempre se tienen en cuenta en la controversia y es cuál abordaje utilizar, si hacer abordajes anteriores o mediales y qué hacer con los pacientes que tienen displasia residual, o sea, quedan estables, no se reluxan, pero quedan con displasias. Y la otra punto de las reducciones abiertas, pues son las que ya se acompañan a osteotomías, que ya sabemos que tienen indicación en niños mayores de 2 años. Como les decía, las tasas de reluxación en general de reducciones abiertas pueden ir entre la literatura del 1 al 10% más o menos. Entonces, en cuanto a los abordajes, siempre se ha dicho que el abordaje anterior pues es más común porque es más conocido o está la gente en general más familiarizado con él, permite una mejor visualización o al menos eso se reporta y permite hacer capsulorrafia, que es uno de los puntos en los que la mayoría dicen que puede aumentar la estabilidad en contra y es la alteración de la anatomía, previendo que de pronto falle el procedimiento y la reintervención va a ser un poco más difícil. Cuanto a los abordajes mediales, se reporta que se puede llegar mejor a algunas estructuras específicas, no altera la anatomía si el paciente pues se piensa que de pronto puede ser reoperado. Los contras es que por este medio no se puede hacer una capsulorrafia real. Se han reportado tasas de necrosis avascular, pero ya vamos a ver que esto no es tan cierto y que idealmente debería ser en niños pequeños. Entonces tenemos esto, en acuerdo los abordajes mediales pues tienen eh, como varias vías, pero digamos que llegan al mismo punto. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a esto? El primer estudio es un estudio de 2018. Lo que ellos hicieron fue pues como comparar los desenlaces del abordaje medial utilizando a dos intervalos, pues, el intervalo que va entre el aductor y el paquete y el Ludlow para mirar si había uno mejor que el otro y se dieron cuenta que ambos abordajes pues son iguales, no hay uno que haga una diferencia en cuanto a los resultados, que las tasas de éxito en ellos, que fueron 62 caderas intervenidas, fueron más o menos del 95% y la edad promedio en la que le hicieron fueron más o menos los 18 meses y lo siguieron durante 3 años y los pacientes no se reluxaron, pero no hablan de tasas de displasia residual. Y en cuanto al comparativo entre abordajes mediales y anteriores, en este estudio que está publicado en 2024, ellos consiguieron 257 caderas, vieron que no hay diferencias clínicas ni radiológicas entre los abordajes, que la tasa de necrosis avascular no difiere, que incluso puede ser un poquito más alta para los abordajes anteriores, pero no es tan significativo, y que las tasas de reintervención en estos pacientes llegan a ser muy parecidas, que más o menos en ambos abordajes oscilan pueden entre el 4 y el 20%, entonces no hay diferencia pues en cuál usar y ya es como más la preferencia del cirujano. En cuanto a la displasia residual, que es el punto, digamos, como de los más importantes que tenemos que tener en estos pacientes, y es saber que la cadera puede quedar estable después de una reducción abierta, pero el paciente puede tener una displasia residual que pueda requerir tratamiento después. Se reporta que puede ser más o menos entre un 20-22% hasta un 60% de los pacientes que fueron sometidas a reducción abierta antes de los 2 años, pues reducción cerrada o abierta, y que esto puede tener un impacto en la adultez por una enfermedad degenerativa temprana. Entonces, ¿cómo prevenirla? Pues unos hablan de hacer métodos predictivos después de hacer reducciones abiertas para saber si el paciente va a requerir una reintervención rápido antes de que lo cojamos incluso con displasias ya en pacientes adolescentes o adultos, o otros optan por hacer tratamientos tardíos selectivos de estos pacientes y no inyectar reducciones abiertas para evitar reintervenciones más adelante. En este estudio que acá que les traigo acá en la parte de abajo, eh, ellos hablan de que más o menos los pacientes que tienen luxaciones muy altas, con mayor compromiso, pues tienen unas tasas pueden tener unas tasas en las reducciones abiertas de displasia residual que van más o menos cercanas al 30%, que vienen siendo pues como muy altas para estos pacientes. Entonces, en cuanto a métodos predictivos, tenemos que estos pacientes que en el primer estudio, que es un estudio de 2023, que siguieron durante 10 años, después de hacer una reducción abierta o cerrada, hicieron resonancias post-reducción y lo siguieron en el tiempo. Fueron 47 caderas. Las reducciones se hicieron alrededor, pues más o menos alrededor después de los 8 meses. Y más o menos se dieron cuenta que hasta el 50% de esos pacientes tuvieron que ser reintervenidos en algún momento por la displasia residual. No dicen a qué edad más o menos, pero lo siguieron durante 10 años y hasta el 50% a lo largo de todo ese seguimiento tuvieron que ser reintervenidos para tratar la displasia de la cadera.
Y este estudio de más abajo, que es de 2019, fueron 131 caderas, la siguieron durante más tiempo, fueron 17 años de seguimiento. De las 131 caderas, solo 85 se les logró hacer pues como un seguimiento con artrografía a los 5 años y terminaron el seguimiento a los 17 años. Y de esas 19 caderas presentaron displasia en la adolescencia o en la adultez, más o menos, pues hablan después de los 14, 15 años y tienen pacientes incluso de 25, 30 años que tuvieron que ser intervenidos en algún momento de esta edad para poder tratar esa displasia residual que les quedó después de hacer una reducción abierta. Y lo que ellos hablan como método de predicción, como les decía, en uno hablaban de que si uno hace una resonancia después de eso, la reducción no queda completamente concéntrica, el limbus es muy grueso o hay una distancia entre el fémur y el acetábulo más aumentada de lo normal, muy probablemente este paciente vaya a desarrollar una displasia, debería operarse tempranamente. Y otro método de predicción que traen en el artículo inferior es que ellos medían también por resonancia un índice acetabular, pero con el cartílago del fémur, no directamente pues desde la parte ósea como lo hacemos en radiografía, y cuando era menor de 10, pues ellos decían que era el mejor predictor para uno saber que este paciente más o menos a los 5 años debería ser intervenido. Y lo otro es elegir pues un tratamiento electivo, tardío, o sea, definido por uno, no hacer reducciones, sino esperar a que el paciente tenga edad para hacer todos los procedimientos. ¿Esto en qué se basa? Pues en el primer artículo es un estudio donde no se hizo electivo, sino que por alguna razón los pacientes se diagnosticaron tarde, pero fueron pacientes operados incluso muy grandes, pacientes que fueron operados entre los 2, incluso hasta los 12 años, fueron más de 800 caderas intervenidas, pero se dieron cuenta que a los únicos que les fue, digamos, que tuvieron resultados no satisfactorios que ellos reportan fueron los pacientes mayores de 8 años, pero que esos pacientes entre los 2 y los 8 años tuvieron más del 85% de resultados satisfactorios sin reluxaciones ni necrosis avascular, por lo que ellos reportan que hacer tratamientos tardíos, que si uno los hiciera de forma lectiva pudieran tener muy buenos resultados, como hacerlos de forma temprana. Y el que está inferior, pues sí es un estudio en el que ellos voluntariamente hacían un tratamiento, digamos que tardío electivo, y compararon, hicieron un estudio de casos sin controles, compararon tardíamente hacer solo reducción cerrada con hacer reducción cerrada y osteotomía pélvica, que ellos refieren como acetobuloplastia, creo que hicieron Pemberton a todos, y dieron cuenta que todos los pacientes que tuvieron electivamente tratamiento tardío mejoraron y no tuvieron ninguna complicación, mientras que el 37% de las reducciones abiertas tuvieron que ser reintervenidos y tuvieron alguna complicación asociada. Entonces es algo que pues no hay una guía que te diga que puedes hacer qué pasa si uno espera, pero es algo que se puede respaldar, digamos que dentro de una conducta. Y ya con respecto a la reluxación, tenemos que pues no hay un tratamiento específico para, no, para evitarla, pero es el punto en el que tenemos que hacer la reintervención de una cadera que ya fue tratada, sobre todo cuando ya se le hicieron algunos procedimientos óseos, puede ser con un riesgo hasta del 50% de presentar necrosis vascular. Entonces, ¿cómo la podemos evitar? En estos estudios hablan de dos métodos. Pues el primero es que hablan de que en muchas partes, cuando uno busca, dice que realmente lo que uno quiere evitar pues es la displasia residual. Si la cadera ya logró reducirse, no necesitaría osteotomía femoral. Sin embargo, en este estudio de 49 caderas se dieron cuenta que a todos los pacientes que le fue mal fueron a los que no les hicieron ningún procedimiento en el fémur y lo muestran como un fuerte predictor de que el paciente va a requerir una reintervención y sobre todo va a hacer una reluxación, entonces siempre debería estar como dentro del arsenal de tratamiento a la hora de hacer osteotomías. Y la otra, en este artículo de abajo, que es un artículo que fue publicado este año, vieron 23 caderas que ya se habían reluxado, miraron a ver qué era lo que había pasado, todas fueron sometidas a tratamientos muy parecidos, osteotomías, pues reducción abierta, osteotomía pélvica, algunas con osteotomía femoral, no todas. Y lo que hicieron en la reintervención con buenos resultados fue que algunos les agregaron osteotomía femoral, pero lo único que hicieron más fue poner un pin que fuera directo a la articulación, que ya sabemos pues que eso se usa con el riesgo de que se fuera pues digamos a partir dentro de esta, pero que hacer procedimientos adicionales para estabilizar esas caderas, sobre todo las grado 3 o las grado 4, que son las que más comprometidas están, debería también estar dentro del arsenal porque son las que verdaderamente se pueden reluxar. Y a esto, ¿qué más entonces le tenemos? Pues ahí es cuando viene
el advenimiento de algo que todavía no se habla tanto, y es algo que ya pues se hace en la institución, y es la teretización. La literatura es muy poca al respecto, incluso pues hay más literatura gris que literatura pues como en revistas pues de alto nivel, pero se habla de esto como una opción, pues esa aumentación en esas caderas mayor comprometidas para poder evitar esas reluxaciones en pacientes, sí, incluso en pacientes pequeños que se puedan llevar a procedimientos óseos completos, pero que uno sabe que hay una alta inestabilidad, unas luxaciones muy altas que tienen mucho riesgo de tener una reluxación y los deberíamos tener en la cabeza. Y aunque esto no es como tal una controversia, pues hay muy poca evidencia y pues probablemente no se sabe cómo les va a largo plazo, pero probablemente en los próximos años vamos a tener más disponibilidad de literatura al respecto. Entonces ya para terminar en las conclusiones, tenemos que la luxación de la cadera es una entidad con una incidencia intermedia que no es tan baja en nuestro medio, que requiere un seguimiento estrecho, que la reducción cerrada sí tiene una indicación en pacientes pequeños donde se logran reducciones concéntricas y por así decirlo sin esfuerzo. La reducción abierta también está indicada, está descrita en la literatura, tiene una tasa de reintervención que no es despreciable, en general que tiene unos abordajes que son seguros, que no aumentan el riesgo de necrosis vascular y que la decisión de hacerla o no está más basada en la preferencia más que en una guía que nos diga si está bien o no hacerla. En cuanto no, también saber que no hay una consecuencia grave para la cadera en hacer reducciones más osteotomías de forma tardía, diferida o electiva, si así lo quisiese, y que la reluxación, pues más que un tratamiento debe prevenirse, se deben hacer todos los procedimientos que considere que necesita el paciente en un solo tiempo quirúrgico y siempre considerar la aumentación si así lo necesita el paciente. Muchas gracias.